continuar el módulo de gastroenterología con uno de los síndromes más frecuentes tanto en la consulta externa como en emergencia y hospitalización. En las dos clases, que es lunes y miércoles, vamos a completar y desarrollar el tema en base a como todos los temas, ¿no? Definición, epidemiología, clasificación. Vamos a entrar en detalle tanto en lo que es la diarrea aguda, persistente y crónica. Vamos a hacer un abordaje semiológico y los estudios complementarios. Y como una cápite es la presencia de diarrea en el COVID. Se escucha claro, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Normalmente, el número de evacuaciones en una persona adulta, ¿sí?, oscila entre 3 deposiciones diarias a 3 semanales. Es decir, no todos los pacientes tienen el número igual de deposiciones. No se olviden que el 75-80% de la masa de las heces también es de agua, ¿no? Y un promedio de peso es de 100 a 200. Es algo aproximado que tenemos. Se dice diarrea cuando existe, pues, incremento en la frecuencia del ritmo deposicional y que tenga mayor contenido de agua de las evacuaciones. Total mayor a 200 cc en 24 horas. ¿Sí? Si cumple estos dos criterios, podemos indicar que el paciente tiene diarrea. Por eso es importante, dentro del interrogatorio, saber el ritmo evacuatorio habitual del paciente. La otra definición es la expulsión de tres o más deposiciones líquidas con o sin sangre, con o sin moco en 24 horas y que adopten la forma del recipiente donde las contiene, ¿sí? La diarrea puede ser simplemente la materia fecal o puede contener elementos patológicos como es sangre o pus, ¿sí? Y puede acompañar o no de otros síntomas. Cuando el cuadro diarreico viene acompañado de otros síntomas como la presencia de náuseas, vómitos, un dolor abdominal de leve a intenso y la presencia de fiebre, a eso se llama síndrome diarreico, ¿sí? De por sí, la presencia de diarrea sin otros síntomas no se dice síndrome diarreico, simplemente se dice diarrea o deposiciones líquidas cuando ustedes realicen la descripción de la enfermedad actual. Estos son otros términos, ¿no?, con los que se confunde la diarrea, ¿no? La pseudodiarrea es la eliminación infrecuente de pequeñas cantidades, ¿no?, que suelen acompañarse de tenesmo rectal. En algunas patologías como los trastornos anorrectales o las proctitis, ¿sí?, o en el síndrome de colon irritable, puede presentarse esta eliminación de pequeñas cantidades, ¿no?, varias veces al día. Y la incontinencia fecal es la evacuación involuntaria del contenido del recto. Y generalmente esto es causado por trastornos neuromusculares o ya por problemas estructurales de la región anorectal, por enfermedades neurológicas, traumatológicas o posterior a cirugías a nivel de la región anorectal, ¿sí? Entonces, una vez definido cómo es la diarrea y descartando estas posibles lesiones o cuadros, pues recién decimos diarrea. Al ser una patología muy frecuente en niños, ¿no?, existen ya datos variables, ustedes van a encontrar en la OMS, en la OPS o en sus propios centros algunos datos estadísticos, ya sea a nivel anual o en los últimos 10 años, ¿no?
Siempre deben saber que las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte en niños menores de 5 años. Y que esta es prevenible, es una enfermedad prevenible y tratable cuando es diagnosticada tempranamente, ¿sí? Y atendida correctamente. También es importante recalcarles que es una enfermedad que mata 500.025 niños menores de 5 años cada año. Estas patologías pueden ser fácilmente prevenibles, ¿no? Bueno, lo más importante es un buen acceso a agua potable y servicios adecuados de saneamiento e higiene. Por eso es que la diarrea es mucho más frecuente, ¿sí? En lugares donde no tienen acceso a estas cosas tan básicas. En general, en todo el mundo se produce casi 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas, ¿no? Desde leves hasta severas. Y es la principal causa de malnutrición en niños menores de 5 años. Esto en niños con una diarrea persistente, no tanto así una diarrea aguda. Y la primera causa de muerte por diarrea es la deshidratación, ¿sí? La cual, como ustedes saben, sucede la pérdida de líquido y electrolitos. Este es un informe de bastante tiempo de la Caja Nacional, ¿sí? En Bolivia es la primera causa aún de mortalidad de menores de 5 años, la diarrea, de 7.000 muertes. Y es la primera causa de internación en el servicio de pediatría. No es lo mismo una diarrea a un niño nutrido que a un niño pues, de bajo peso. Y es un círculo vicioso, porque en niños desnutridos, ¿no? lleva fácilmente a tener un episodio frecuente de diarrea, y esto provoca mayor desnutrición. Entonces es un círculo vicioso entre un niño desnutrido y un niño con diarrea. Como mencioné, aproximadamente el 10% de las diarreas agudas evolucionan a una diarrea persistente. ¿Sí? Y de estas, de un 15 a 20% son por disentería. El germen más habitual es la Shigella, cuando hablamos de disentería, ¿no? A nivel mundial, sí, hasta la Organización Mundial, se estima que para el 2030, pues las enfermedades gastrointestinales ocuparán el 23º lugar como causa de mortalidad. Si ustedes ven el cuadrito, pues la primera causa a nivel mundial es la cardiopatías isquémicas, posteriormente los accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, ¿sí? Infecciones respiratorias, afecciones neonatales y pues vienen las lesiones neoplásicas, ¿sí? Pero sí continúa la desigualdad en cada país de países europeos versus países sudamericanos y países de Sudáfrica, pues se van a dar cuenta de que la brecha se hace cada vez más corta y estas enfermedades van a ser mucho más frecuentes cada vez. Dentro de las clasificaciones de la diarrea, ¿sí? Existe una clasificación según el tiempo, según el mecanismo fisiopatológico que puede estar presente tanto en una diarrea aguda como crónica. Esta es una clasificación no muy adecuada, se habla de una diarrea baja y alta, y según las características o el compromiso puede ser acuosa o inflamatoria, ¿sí? Entonces, según el tiempo, no todos los libros lo mencionan, es más, solamente hablan de una diarrea aguda y de una diarrea crónica, no así de una diarrea persistente. Pero lo vamos a mencionar acá, siendo la aguda menor a 14 días.
La persistente, 14 días, 2 semanas, hasta 4 semanas. Mayor a 4 semanas o mayor a 30 días, eso depende del origen de la información, se habla de una diarrea crónica, ¿sí? Un poquito hablando de la fisiopatología de la diarrea, ¿sí? Vamos a describirla cada una. La diarrea osmótica, lo que ocurre acá es, primero, la presencia de un soluto no absorbible en la luz del colon, lo que provoca, pues, una osmolaridad, ¿sí?, elevada dentro de la luz del colon, evitando la absorción del líquido, y lo que provoca son diarreas de alto volumen, son diarreas acuosas. ¿Qué pasa? Los solutos atraen el agua, ¿sí?, hacia el colon. Por eso las diarreas son de alto volumen. Como mencioné, tienen una osmolaridad muy elevada, pero no existe alteración de los electrolitos. Por tanto, estos son completamente normales. La característica principal de este tipo de diarrea es que cesa una vez que el paciente deja de comer, ¿sí? Cesa siempre tras el ayuno. El pH ácido de las heces el pH es ácido, perdón. Por eso la característica de estas diarreas es la irritación perianal que van a observar en niños cuando los revisen, ¿no? Un ejemplo de esto es el déficit de lactasa y la ingesta excesiva de sorbitol. La diarrea secretora tiene que existir, pues, una enterotoxina. Esta enterotoxina, ¿qué va a hacer? Va a modificar la bomba de sodio, ¿no?, y por ende existe mayor salida tanto de sodio y de agua. Esta sí es una diarrea perdedora de electrolitos. ¿No? Existe gran pérdida de agua y de electrolitos, pero la mucosa está indemne, está normal. También son deposiciones abundantes, pero acá la osmolaridad fecal tiende a ser baja. Si hace un análisis de las heces, pueden encontrar un contenido aumentado de electrolitos y persiste a pesar de dejarle al paciente en ayuno. El pH es neutro, por tanto no se va a observar irritaciones perianales. Ejemplo, las gastroenteritis enterotoxigénicas. La diarrea oxidativa, ¿sí?, ocurre igual que la anterior. Hay alteración en la absorción, por ende hay gran pérdida de agua y electrolitos. Pero aquí ocurre, ¿no?, una lesión en la mucosa, ¿sí? Y se agrega la presencia o la pérdida de moco aumentada, ¿no? Entonces, se pierde la integridad de la anatómica de la mucosa. No se olviden que es vital para la absorción de nutrientes, por ende hay un déficit de ellos. Se escapa agua, electrolitos, proteína, moco, leucocitos. Ejemplo, las infecciones enteroinvasivas. La última, que es la diarrea motora, ocurre una hiperestimulación, ¿sí?, a nivel de alteración del plexo mientérico y inervación parasimpática. Esto, voy a aumentar la frecuencia de la motilidad y provoca, pues, una incompatibilidad de la absorción, pérdida de agua. A pesar de que se pierde el agua, los volúmenes no son muy aumentados, ¿sí? Y el reflejo gastrocólico puede estar aumentado o no. No hay pérdida, pues, de electrolitos, no hay repercusión ponderal,
a pesar de que se presenta en enfermedades pues, crónicas, como es en síndrome del intestino irritable y en la diabetes. Los pacientes mal controlados pueden presentar diarrea, pero no van a perder peso no solo por la persistencia de una diarrea, sino por otros mecanismos. La diarrea aguda, sí, como ya mencionamos, es menos de 14 días y aproximadamente el 90% de las causas se debe a agentes infecciosos. Y el resto se debe pues, a alteración de la microflora normal del intestino delgado por el uso de antibióticos. Las diarreas infecciosas, ustedes ya saben, esto es prácticamente un repaso de la bacteriología de su materia de segundo año. Se transmiten pues, por vía fecal, de persona a persona, al ingerir pues, alimentos y comidas contaminadas, ¿no? Eso tienen que saber también, por eso es que muchos pacientes ya no acuden a un centro de salud, pues que la mayoría de los episodios de diarrea aguda son autolimitados, ¿sí? Y que solo requieren pues una hidratación ya sea en domicilio o en un centro de salud y no va a requerir estudios complementarios, ¿sí? ¿Cuándo debe ser tomada en cuenta una diarrea? ¿Cuándo debe ser estudiada? Cuando esta diarrea, ¿sí? Provoque una deshidratación importante, se observe sangre en la materia fecal y el paciente curse con fiebre, ¿no? De 38 a 38.5 más grados. Persista más de 48 horas, refiera un dolor abdominal intenso, y esto es importante, ¿sí? Si es un paciente adulto, inmunocompetente, probablemente no requiera mayor observación. Pero en pacientes que son inmunodeprimidos, pacientes con VIH, pacientes trasplantados, edades extremas como pacientes añosos, niños, menores de 1 año, menores de 5 años, y a este grupo también tenemos que agregar pacientes que toman medicamentos inmunosupresores por enfermedades reumatológicas crónicas, pacientes que están con medicación oncológica, pacientes con cáncer, ¿sí? Y pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades crónicas, cirrosis, en sí todo paciente que tenga un inmunocompromiso. Entre las causas infecciosas es muy variable, ¿sí? Pueden ser virales, bacterianas, parasitarias, pero lo importante acá es que los virus o bacterias se van a ir presentando según la región y también según el grupo etario, ¿sí? Siendo el rotavirus mucho más frecuente en menores de 5 años, al igual que el adenovirus, y el citomegalovirus es mucho más frecuente en pacientes inmunocomprometidos. Entre las bacterianas, prácticamente están todas, que pueden ser en forma comunitaria o puede ser en un ambiente hospitalario como es el Clostridium difficile. Las parasitarias es bastante frecuente, que no provocan grandes cuadros diarreicos, pero que pueden estar relacionadas con una diarrea persistente, ¿sí? Estas son las que deberían tomarnos con preocupación. Las que son las enterotoxinas, como es cólera, el Clostridium, el Escherichia coli enterotoxigénica, el Staphylococcus aureus y menos frecuente el Bacillus cereus, ¿sí? Estos sí van a provocar gran compromiso del paciente. También los fármacos sí son importantes porque son causantes de cuadros diarreicos, pero la ventaja es
y nosotros podemos saber cuál es, haciendo simplemente un interrogatorio. ¿Sí? La lactulosa, los laxantes, son utilizados por pacientes que cursan con constipación, como ustedes han debido revisar la anterior semana. Y bueno, la información de el uso de antibióticos por otra enfermedad también puede ser causante. Entonces, sabiendo eso, aquí hay otro cuadrito donde volvemos a hablar del rotavirus. Es muy persistente hasta 5 años o un poco más, y es más frecuente el rotavirus, ¿sí? Al igual que la salmonela, el Yersinia, Campylobacter. Y todo ahora para que entiendan cuál es el mecanismo fisiopatológico que provoca la diarrea de determinado germen, ¿sí? Entre las enterotoxinas están cólera, Escherichia coli, el Clostridium, ¿sí? Actúan sobre el intestino delgado y genera cambios en la absorción de electrolitos y pues provocan deposiciones abundantes, ¿no? En cambio, las neurotoxinas actúan más sobre el sistema nervioso autónomo y estos gérmenes son los que provocan, aparte de los cuadros diarreicos, pues obviamente por un aumento de la motilidad, síntomas como las náuseas, ¿no? Y vómitos. Las citotoxinas, tanto la salmonela, la shigella, provocan pues una invasión a la mucosa, causando daño directo a nivel de ella. Y la enteroadherencia, ¿sí? Es por este tipo de gérmenes, ¿no? Escherichia coli, pero esta es enteroadherente. Y la Giardia lambda. Cuando la diarrea es provocada o está asociada por antibióticos, ¿sí? ¿Qué pasa? El antibiótico altera la flora colónica, ¿no? Al alterar la flora colónica, provoca una disminución pues, de la fermentación de los hidratos de carbono, con un aumento de la concentración osmótica en el colon y provoca una diarrea osmótica, ¿sí? También, ¿sí? Al haber una alteración en la flora colónica, empieza a existir la colonización del Clostridium difficile. Este provoca toxinas, ¿no? Provoca compromiso del colon, ¿no? Una irritación de la mucosa colónica y va presentando una colitis pseudomembranosa. El uso de algunos antibióticos de la familia de los macrólidos, ¿sí? Incluso dependiendo del tiempo, puede provocar pues, diarreas, ¿no? El uso de varios antibióticos en un paciente predispone a la colonización del Clostridium difficile. Es decir, que esta diarrea se produce en ambientes hospitalarios, en pacientes graves, que por otras patologías, sean pulmonares, sean pues abdominales, no necesariamente intestinales, ¿no? Por ejemplo, una pancreatitis, una neumonía, etcétera, ¿sí? Generalmente, más si ingresa a una unidad de terapia intensiva, empiezan recibiendo diferentes esquemas de antibiótico, ¿sí? De todas las familias, porque son pacientes que se encuentran internados por semanas en las salas hospitalarias. Entonces, en estos pacientes es habitual que en un determinado tiempo empiecen con deposiciones líquidas, ¿sí? Entonces, lo primero, obviamente, es pedir estudios básicos para un examen de heces, pero entre ellos hay que pedir toxinas A y B para Clostridium difficile. Un poquito para acordarnos qué puede provocar cada bacteria, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque al hacer el interrogatorio nos dirá
cómo cursa la diarrea, ¿sí? Y uno puede sospechar de dónde o qué tipo de bacteria está provocando en ese momento la diarrea. Obviamente al final, pues un examen de heces y la identificación del germen va a darnos el diagnóstico pues, definitivo. Pero con un interrogatorio podríamos llegar a un posible diagnóstico presuntivo asumiendo un determinado germen. La Escherichia coli enterotoxigénica, ¿sí? Es la principal causa, casi el 50% de paciente con diarrea del viajero, ¿sí? Es una diarrea acuosa, no tiene fiebre y se autolimita. En cambio, la Escherichia coli enteroinvasiva, como su nombre dice, ¿sí? Pues al invadir la mucosa, alterar la mucosa, pues nos va a cursar con un síndrome disentérico, muchas deposiciones, pero escasas y sanguinolentas, pujo, tenesmo, fiebre y dolor abdominal. La enterohemorrágica, ¿sí? Esta es mucho más agresiva, puede provocarnos episodios de hematoquesia, igual, pujo, tenesmo, fiebre, y puede provocar un síndrome muy severo que es el síndrome hemolítico urémico, más en niños que en adultos. El Campylobacter jejuni, ¿sí? También tiene un mecanismo invasivo, cursa con fiebre y dolor, y también es una causa más frecuente de diarrea. La Shigella produce un síndrome disentérico, fiebre elevada, y se debe sospechar en pacientes que tienen, puede ser, por una transmisión por vía sexual, y también es causante del síndrome hemolítico urémico. La Yersinia enterocolítica, ¿sí? Igual, fiebre, dolor abdominal, pero la lesión, lesiona el ilion terminal. Estos pacientes que cursan con diarreas frecuentes y en las que no se encuentra o no se evidencia el germen y el paciente está muy comprometido, podemos pedir colonoscopía y ahí vamos a observar pues, ulceraciones de la mucosa. Podemos tomar una biopsia, cultivarla, ¿sí? Y obviamente mandar la patología. Probablemente el cultivo de la mucosa nos dé la información más real y la presencia de Yersinia, ¿sí? Esta es una causa de diarrea que es el Virion cholerae. Es una de las diarreas más abundantes, causa deshidratación grave en horas, es secretora acuosa, ¿sí? Hasta muchos años atrás había episodios frecuentes y mucho más años atrás, pues hubo una epidemia de cólera, ¿sí? El Clostridium difficile, como les comenté, frecuentemente es hospitalaria, está asociada a antibióticos y es una diarrea acuosa que viene con dolor abdominal bajo, fiebre y grave. Ya cuando ustedes estén en cuarto año y revisen a detalle esta patología, ¿sí? Según el número de posiciones al día, según el compromiso y el estado general, pues se va clasificando la severidad. Y en esto sí es necesario hacer una colonoscopía para ver la extensión y el compromiso. Salmonella, ¿sí? Muy frecuente, viene con náuseas y vómitos, puede venir con diarrea sanguinolenta y si presenta dolores abdominales, fiebre y cefalea. En cuanto a las virales, rotavirus y adenovirus es algo que van a escuchar frecuentemente, es altamente contagioso, ¿sí? Por eso que se encuentra en los colegios, en niños que van a kinder y demás, ¿no? Son niños que fácilmente se pueden contagiar porque no controlan el aseo, son niños, y son realmente diarreas líquidas abundantes, con vómitos, intolerancia oral, fiebre, dolor abdominal, lleva fácilmente a la deshidratación, ¿sí?
pero hay vacuna y está en el esquema, así que deberían todos los niños menores de 1 año ya recibir la vacuna. Cuando un niño cursa con un cuadro respiratorio y paralelamente un cuadro intestinal, como diarrea, la primera sospecha siempre va a ser adenovirus, ¿sí? Y dentro de las parasitarias, la entamoeba histolítica, al igual que la giardia, son parásitos muy frecuentes en lo que es Cochabamba. Cuando cursa con una disentería, es decir, diarreas sanguinolentas, o pedimos el examen coproparasitológico o el coprocultivo, pues probablemente el coprocultivo salga negativo porque el origen es parasitario, pero un coproparasitológico pues nos va a determinar la presencia de entamoeba histolítica, ¿sí? Cursa en algunos niños con episodios de diarrea y con episodios de estreñimiento, ¿no? Son intermitentes. Y se quejan de flatulencia y dolores cólicos abdominales. La giardia, ¿sí? También provoca diarrea líquida, fatiga, hinchazón, flatulencia, náuseas y pérdida de peso. Entonces, la giardia leam está relacionada más con diarreas persistentes, ¿sí? Incluso en adultos con dolor abdominal crónico, sin identificar la etiología, puede ser causada por la presencia de parásitos, ¿no? Como veremos después, a veces un coproparasitológico no es suficiente para identificar algunos parásitos y requerimos otro tipo de estudios y probablemente sea la causa de dolor abdominal de algunos pacientes. Un sinfín de medicamentos que pueden provocar episodios de diarrea, pues leves, escasos, esporádicos, hasta ser muy persistentes, ¿no? Más aún si tomamos en cuenta medicamentos que son utilizados en forma prolongada, ¿sí? Lo que son los esquemas antibióticos, pues tienen un lapso de 7, 10 días como máximo en la mayoría de los antibióticos. Pero medicamentos como los antiarrítmicos son utilizados en forma continua en pacientes. Y al igual que los antihipertensivos, que son de uso pues definitivo. Pacientes ya adultos con otro problema, como son los antidepresivos, también son de uso prolongado. No todos provocan pues, episodios de diarrea, pero si el paciente cursa con diarrea y toma esta serie de medicamentos, pues habría que buscar una forma o de cambiar un medicamento si es posible, o buscar la manera de que estos episodios de diarrea no provoquen pues, alteración del peso o provoquen diarrea, ¿sí? Esto es importante porque en sí los antineoplásicos, los medicamentos para la neoplasia, para cánceres, pueden provocar episodios de diarrea y llevar a una deshidratación importante, ¿no? Pero ya en el antecedente, ustedes pues tendrán la información de qué medicamento reciben, ¿no? Ahora existe una serie de alimentos, ¿no? Que provocan una diarrea. La más frecuente es la diarrea osmótica, ¿sí? Por déficit de lactasa. Y estos sustitutos de azúcar no absorbibles como el sorbitol y el manitol. Mencionarles que el manitol es un medicamento utilizado en centros hospitalarios para preparar el colon para estudios de colonoscopía. Es decir, nosotros inducimos a una diarrea con este medicamento para que el intestino esté bastante limpio y podamos observar con seguridad y que no se nos pase una lesión pequeña. El colon tiene que estar bastante limpio, ¿sí? Provoca pues una diarrea importante y debe ser monitorizada en todo paciente anciano para evitar una deshidratación severa solo por haber preparado el colon. Algunos productos mencionados son organofosforados, arsénico, algún tipo de hongos, ¿sí? Y algunas patologías como tal, ¿no? La colitis isquema, apendicitis y diverticulitis pueden cursar con diarrea.
pero esta posteriormente desaparece una vez encontrado el diagnóstico, ¿sí? Las hemorragias gastrointestinales, pues pueden venir con diarrea, pero no es una diarrea habitual, ¿no? Es una diarrea que cursa con melenas, ¿sí? Melenas frecuentes, es decir, puede tener varios episodios de melena y decir el paciente que tiene diarrea. Pero si ustedes preguntan las características de las heces, pues podemos tener un diagnóstico sospechoso de una hemorragia. Y quimioterapia y radioterapia. La diarrea persistente, ¿sí? Es más frecuente, obviamente, en niños menores de 5 años, en la que previamente estaba sano. ¿Qué quiero decir previamente sano? No deberíamos confundir el término de diarrea persistente a una diarrea intermitente o recurrente, ¿sí? Intermitente significa que el niño ha presentado en un determinado tiempo varias veces diarrea. Esto es muy frecuente en niños desnutridos en las que se llegan a presentar reinfecciones del mismo germen o de otro germen, ¿sí? Entonces, para cumplir el criterio de diarrea persistente, debemos hablar de todo niño, más frecuente en niño, puede ser en adulto, pero más frecuente en niño, en la que presente mayor a 3 deposiciones líquidas al día por una duración mayor o igual a 14 días, ¿sí? Pero, si nos habla de una diarrea que es mayor a 4 semanas, 30 días, entonces entraría en el grupo de diarrea crónica y no así en la de diarrea persistente, ¿sí? Vuelvo a repetir, más de 14 días. Es de etiología infecciosa, a diferencia de la diarrea crónica, que tiene una infinidad de causas, es de comienzo agudo. Al ser tan prolongada, 14 días, en un adulto probablemente no tenga una repercusión, pero un niño menor de 1 año, menor de 5 años, ¿sí? Pues va a haber ya un compromiso del estado nutricional. Y si no es resuelto, puede provocar, pues, la muerte, ¿no? Se debe excluir, ¿no?, los síndromes diarreicos agudos, es decir, que no cumplan los 14 días. No existe un germen causante específico, ¿sí? Pero este es un estudio de 147 niños que cumplían el criterio de diarrea persistente, en la que el casi 40% no se identificó el organismo, ¿sí? Por ende, no se llega a tratar adecuadamente, ¿sí? Y solamente tratamos las complicaciones o las consecuencias de esta diarrea, la deshidratación y la desnutrición. El 29% es en pacientes con rotavirus, 15% la giardia, como les comentaba, y el 10% de una Escherichia coli. Este es un estudio de 147 niños, pero nos aclara que estos podrían ser los gérmenes más frecuentes y otros que son menos frecuentes estaría la Shigella, el Clostridium y por hongos, ¿no? Cryptosporidium. Muy bien.